Bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y, por supuesto, visibilizar principalmente a nivel universitario y social a los animales que se usan para el consumo humano. El día de hoy abordaremos el tema de la lucha a favor de los animales no humanos desde la filosofía, desde la perspectiva muy particular de nuestro gran invitado de hoy, que es el doctor Patrick Lloret. Él es profesor de filosofía de la Universidad de Lyon e investigador de ética animal. Trabaja también aquí en México en el Instituto 17 y la Universidad Michoacana, dando cursos de ética aplicada principalmente. Él es autor de dos grandes libros, dos grandes textos sobre animales. El primero, Una ética animal para el siglo XXI, que solamente lo encontramos en francés, pero esperemos que pronto ya no lo puedan traducir. Y el segundo, La violencia de la ética Derrida para humanistas. Bueno, en este caso, nuestro compañero César Temo Camacho Solís es el que hará la entrevista. Él es estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí, de la Universidad de Guadalajara. Adelante, César. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Procederé a hacerle estas pequeñas preguntas al doctor Patrick. Y bien, uh, Patrick, ¿cómo fue que te interesó orientar tu actividad académica a la defensa de los animales no humanos? Pues muchas gracias por esa apasionante pregunta y muchas gracias a Nelly Lucano por su generosa invitación. Estoy consciente de tener mucha suerte de estar aquí con ustedes y con ese magnífico programa que se llama, como ya lo ha dicho la doctora Nelly Lucano, Praxis y Animales. Soy un gran seguidor en realidad de ese programa y cuando puedo escucho las entrevistas siempre muy interesantes que ustedes hacen y me permito felicitarles por su maravilloso trabajo. Y para responder a tu pregunta, César, pues yo pienso que no nadie ha elegido defender a los animales en el fondo. Son los animales quienes nos han elegido a defenderlos en realidad. Y para responder con más claridad a esa pregunta, pues durante muchos años no me interesaba la cuestión animal y el azar ha hecho de que he debido quedarme unos días en una relación muy próxima con un animal, fue una gata, y poco a poco estábamos los dos encerrados en un espacio común del cual no podíamos salir y he considerado que para mi sobrevivencia y para su sobrevivencia era necesario conocernos y hemos entrado en contacto los dos y de ahí me he dado cuenta que pues somos iguales. Necesitamos contacto, necesitamos comunicación, necesitamos ternura, necesitamos ser tocados y tocar toda mi vida ha cambiado por ese hecho de que, repito, no ha sido elegido por nadie, o más bien dicho, por esa gata que me invitó a entrar en comunicación con ella. Eso hace como 20 y más de 20 años. Puro azar. Y de Muchas ahí, gracias, pues, Patrick. seguido todo lo que sigue cuando uno descubre que el otro animal es como yo. Ha seguido, pues, el veganismo. Poco a poco me he vuelto vegano hace ya también unos 20 años. Ha seguido el trabajo teórico sobre la cuestión animal. Ha seguido el activismo, tanto intelectual como político del lado de la cuestión animal. Por ejemplo, otro ejemplo, he contribuido aquí en Francia a crear el Partido Animalista, que ahora ya tiene diputados europeos que defienden directamente la cuestión animal en el Parlamento Europeo. Se encuentra en la ciudad de Estrasburgo, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, Patrick, por esa estimulante y emotiva respuesta, ¿no? Sin duda, casi todos los que militamos en defensa de los animales tenemos que pasar por ese momento casi iniciático en el que nos damos cuenta de que detrás de los ojos de los animales hay una vida mental, ¿no? Una vida interior. Absolutamente. Y Sí, bien, sí. eh, la, Es lo que la ha segunda pasado. pregunta. Es lo que ha pasado. Creo que no hay, no puede existir eh, deseo de defender a los animales si no hay un acontecimiento ético profundo en la vida de alguien. Es por eso que no es útil invitar a la gente a transformar su mirada sobre los animales si esa gente no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Es eso el gran problema de la conversión a la cuestión animal. Si queda Sí. puramente teórico, si queda puramente intelectual, no hay cambio. Pero si hay un acontecimiento personal, existencial, corporal, pues el cambio surge, pero el problema es que nosotros, activistas, no podemos provocar ese cambio y somos limitados hasta en ese cambio, más allá de lo que podemos decir. Yo no creo mucho en los discursos, creo en el acontecimiento singular y ese acontecimiento desgraciadamente pues no se produce con frecuencia en la vida de un individuo. Sí, correcto. La segunda pregunta tiene que ver más ya con los aspectos teóricos de tu trabajo. En un pasaje de tu artículo, La violencia teológico-política del régimen carnívoro, señalas que la ética animal o el saber que se emplea en establecer razones que justifican lo que respecta a los animales no es un saber nuevo, sino un saber que ha sido olvidado por las principales tradiciones filosóficas que han tenido lugar desde la antigüedad. La pregunta concreta es, ¿a qué crees que se deba el olvido de este saber de la ética animal en la filosofía? Sí, es una maravillosa pregunta porque corresponde un poco al hilo conductor de mi trabajo, que consiste en pensar que en realidad siempre ha existido la ética animal, porque siempre ha existido han existido esos individuos que han vivido esa experiencia singular. Efectivamente, por ejemplo, eso desgraciadamente nadie lo sabe. El inventor de la ética animal es uno de los más importantes filósofos presocráticos griegos de Occidente, es el famoso Empédocles. Cuando leo historias de la ética animal, nadie cita a Empédocles, es decir, nadie cita a la persona que ha realmente pensado con profundidad eh, la, la ética animal. Es como si, por ejemplo, hablamos de evolución de la vida biológica y nos citamos a Darwin. Sería una estupidez profunda, pues es lo que hacemos siempre cuando hablamos de la ética animal. Y en ese texto del que hablas, donde hablo en realidad de ese gran pensador, muestro que su pensamiento sobre la cuestión animal, que es un pensamiento fundamental, central. Él ha dedicado todo su pensamiento a la cuestión animal, con todas sus vertientes, todas sus dimensiones, tanto la dimensión ética como la dimensión antropológica, la dimensión política, la dimensión religiosa, la dimensión sacrificial, etcétera, etcétera, lo que ya no sabemos hacer. Nosotros tenemos una visión de la ética animal que es muy particular, dado que reducimos, por ejemplo, y para mí es un error grave y sé que no van ustedes a estar de acuerdo conmigo, pero reducimos la cuestión animal a la cuestión de los derechos de los animales, lo que para mí es un error fundamental que explica que la causa animal no pueda realmente cambiar las condiciones reales de los animales. Él ha dicho no hay que distinguir ninguna dimensión de la realidad. Toda la realidad está centrada sobre la vida animal y si reducimos una dimensión, por ejemplo la dimensión cultural, la dimensión sacrificial, pues no podremos cambiar nada de la violencia
las sociedades humanas, sin excepción, han ejercido hasta ahora sobre la vida animal. Y el problema es que todos los comentaristas de ese pensador, por ejemplo, pero se podría decir lo mismo con nosotros, todos los comentaristas de ese pensador, pues son humanistas, son especistas, no les interesó en casi nada la cuestión animal y han en el fondo, yo diría, violentado el pensamiento mismo de ese autor y cuando esa violencia pues se reproduce durante siglos y siglos, pues se olvida, repito, se olvida el hecho de que nuestro padre es Empedocles en realidad y nada ha cambiado desde que Empedocles ha trabajado sobre esa cuestión y eso para mí es una tragedia absoluta. Tendríamos que hacer realmente una verdadera historia de la ética animal en su dimensión cultural, política, etcétera, etcétera. Y hay muy pocos estudios, pienso, sobre este tema. De ahí el límite también de los conceptos con los cuales pensamos eso. Muchas gracias, Patrick. Sí, también me llevé esa misma impresión cuando leí tu artículo, cómo estas ideas de la ética animal se articulan con ideas fundamentales de la filosofía de Empédocles que nosotros estudiamos en la universidad, pero sin tener en cuenta la cuestión animal. Ahora bien, ¿crees que la ética animal que se desarrolló en la antigüedad, por ejemplo, en este caso con Empédocles, tiene alguna ventaja sobre la que se desarrolló o la que se ha venido desarrollando en los últimos 50 años? Por ejemplo, la de autores como Peter Singer o Tom Regan. Absolutamente. Yo pienso que la ética de Empedocles tiene más profundidad que la ética de Peter Singer o de Tom Regan, eh, que conozco también bien en uno de mis últimos libros que ha citado la doctora Nelly Lucano, que se llama, si traduzco el título en francés, Una ética animal para el siglo XX. Y ya tiene un subtítulo un poco provocador, se llama La herencia franciscana. Yo muestro, y espero que un día ese libro sea traducido al castellano, si hay una editorial que nos escucha, pues por favor, yo puedo traducir mi libro con la ayuda de César y de Nelly Lucano y podemos, podemos leerlo al español. ¿Por qué es más profunda la ética animal de Empedocles? Porque la ética animal de Empedocles, pienso, eh, 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 tiene la posibilidad, la capacidad de tomar en cuenta el elemento fundamental de nuestra relación con los animales, que ellos, pienso, no han tomado en cuenta, es decir, la relación sacrificial que el humano ha tenido siempre con la vida animal. Ser humano, no solamente en Occidente, pero en todas las otras culturas sin excepción, bajo formas diversas, ser humano ha consistido siempre en sacrificar en el nombre del humano la vida animal para apropiársela y considerar que ese poder es lo que le hace precisamente humano. La dimensión antropológica, si no se toma en cuenta, pues no se entiende absolutamente nada eh, de esa violencia. Entender la violencia, cuidado, no es justificarla, pero entender la violencia es describir los mecanismos a través de los cuales se mantiene esa violencia y si efectivamente esos autores muy admirables como Singer y Regan han permitido describir algunos mecanismos de esa violencia, pues no han entrado en el mecanismo fundamental, que es el mecanismo de que nuestras sociedades se basan sobre lo que yo llamo el sacrificio carnívoro de la existencia animal. Ese sacrificio carnívoro es la institución antropológica fundamental de reproducción de la violencia y lo que hay que destruir es esa estructura sacrificial. Y hasta ahora nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz ni de identificar esa estructura sacrificial, dónde está,
sobre qué mecanismos se mantiene y ni de definirla ni de destruirla, dado que esta institución sacrificial es en gran parte invisible en la realidad. Muchas gracias, Patrick, por la respuesta. Y bien, en este mismo artículo, en relación todavía con Empédocles, mencionas que la filosofía animal de Empédocles está ligada a una concepción de la vida animal basada en el parentesco que une al ser humano no solo con el animal, sino con toda criatura viviente, pues, y que todas las criaturas vivientes están sometidas a la fuerza articuladora del amor y a la fuerza disgregadora del odio. ¿Podrías, por favor, decirnos qué consecuencias tienen estos planteamientos en concreto para la discusión actual sobre los derechos de los animales? Sí, muchas gracias, César, por esa muy importante pregunta. Y creo que lo que has dicho demuestra que realmente hay en Empedocles algo inédito que desgraciadamente, como lo hemos dicho, hemos olvidado. Efectivamente, esa idea presente en Empédocles de un parentesco entre la vida animal y la vida humana es una de las grandes ideas de su ética animal. ¿Y qué quiere decir ese parentesco? Ese parentesco quiere decir que en realidad, para entrar un poco más en el pensamiento muy complejo de Empédocles. Empédocles es, no lo olvidemos, no es un pequeño autor aislado en su mundo, es uno de los grandes pensadores, filósofos de la historia del pensamiento occidental. Era, como se decía antes, era naturalista, es decir, especialista de la biología. Tiene toda una teoría sobre también la evolución y la transformación de las especies. Es bastante increíble que un filósofo que existió 500 años antes de Jesús Cristo diga que las especies se transforman, diga que las especies están en contacto las unas con las otras, diga que la vida biológica propia a cada especie es la misma y sobre todo diga que el principio fundamental que explica la transformación de las especies, de ahí el parentesco, es un principio efectivamente basado sobre el hecho de que en el fondo más allá de la oposición, de la falsa oposición entre lo humano y lo animal, la vida es el resultado de una lucha permanente en el cuerpo mismo de la existencia, del ser existente, sea animal o humano. La vida es el fruto directo de una lucha muy violenta entre el odio y el amor. El odio para Empédocles corresponde a todas las fuerzas de destrucción de la vida y que nos lleva a la muerte. Eso es una idea que ha sido después muy confirmada por tanto la biología como hasta el psicoanálisis. Ustedes saben, para Freud la vida tiene que ir hacia su resultado final, que es su propia destrucción. Pues eso lo dijo Empédocles hace 2500 años. Pero hay otra fuerza, y esa fuerza es la fuerza del amor. La filosofía es ese concepto que él inventa que dice que en realidad, a pesar de esa oposición muy profunda, siempre, y eso explica la existencia del viviente, siempre el amor tiene la última palabra sobre el odio. Y de ahí el hecho de que a partir de ese dato biológico fundamental, que ha sido confirmado por la biología, pues a partir de ese hecho biológico, nos invita a nosotros humanos a hacer todo lo posible para que precisamente pueda triunfar ese amor en el cuerpo mismo del animal, en la vida misma del animal. Y Empedocles dice que si hacemos triunfar ese amor, pues podemos poco a poco hacer que se aleje precisamente ese sacrificio animal del cual he hablado al principio. Y creo que la, 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 la,
la sociedad a la que nos invita Empédocles es, en el fondo, no es otra cosa que la sociedad vegana a la cual soñamos todos, es decir, una sociedad donde no haya sacrificio carnívoro y donde todas las relaciones que tenemos con los animales contribuyen a precisamente hacer que esa fuerza de amor tenga más poder que esa fuerza de odio, sabiendo que en Empédocles hay un gran realismo, porque Empédocles no cree que el humano va a volverse santo. Ese deseo de destruir la vida es algo que define precisamente al humano. Pero a partir de un esfuerzo del humano sobre él mismo, esta fuerza puede ser más o menos controlada y hacer triunfar el sentimiento de amor como, como lo podemos vivir nosotros cuando estamos en relación con animales y que somos capaces de no dejar manifestarse ese sentimiento de odio como lo traducen todas las estructuras de sacrificio actuales del animal. De ahí la gran modernidad, pensamiento de Empédocles, al que he dedicado mucho trabajo y que hay que seguir dedicándole mucho trabajo, traducir sus textos, mostrar su actualidad, poner en relación sus textos con otros grandes pensadores que han defendido la misma idea, hacer otra, repito, otra historia de la ética animal en Occidente. Muchas gracias, Patrick. Sí, por supuesto que vale la pena rescatar la importancia del pensamiento de Empédocles y vemos que también hay un autor en el que has trabajado mucho, que es Derrida, y te sirves de este autor de alguna manera para entender la deconstrucción del mito sacrificial que lleva a cabo Empédocles, ¿no? Eh, Así brevemente podrías, porque tenemos limitantes de tiempo, explicarnos la importancia que tiene el pensamiento derridiano en la ética animal actual? Por favor, Patrick. Sí, gracias por esa interesante pregunta. Pienso que Derrida es el más importante pensador de la ética animal en la modernidad. Eh, eso, eso se sabe, eso yo no lo he descubierto, dado que quizás tú, César, has leído los textos de Derrida sobre la cuestión animal, supongo, ¿no? ¿Los conoces un poco? ¿No? Aún no, Patrick. Mi primer Ok, acercamiento a Derrida ha sido de tus textos. ok, pues, pues es realmente yo pienso que es el más importante pensador en la cuestión animal en la modernidad. eh, por muchas razones que aquí no puedo evidentemente explicitar con detalles, pero mi último libro, que he publicado hace unos meses en México, eh, eh, es un libro totalmente dedicado a la ética animal de Derrida y se llama precisamente La violencia de la ética. Y el subtítulo creo que ya es una respuesta a tu pregunta, César. Se llama Derrida para humanistas. Es evidentemente una provocación de mi parte, dado que Derrida considera que el responsable de la violencia es precisamente el humanismo. Eh, Nosotros tenemos miedo de deconstruir al humanismo, porque consideramos que el humanismo es lo que permite que tengamos relaciones los unos con los otros, es la base misma de toda sociedad humana. Y él dice, es todo lo contrario en realidad. El humanismo, esa ideología que consiste en considerar que solo los humanos merecen ser protegidos, solo los humanos merecen ser defendidos, solo los humanos merecen ser considerados como sujetos de derecho, es precisamente eso lo que provoca la inmensa violencia. Y la única manera muy radical de su parte que consiste para destruir esa violencia hacia los animales, violencia que él considera como en la modernidad aún más grande que antes. Eso es una otra idea suya. Nosotros podemos pensar que
Esa violencia no ha cambiado desde el principio, como lo he dicho al principio de nuestro encuentro. Él dice que precisamente no, porque hemos entrado en sociedades cada vez más humanistas, donde el individuo tiene un papel cada vez más central, el individuo rey, el individuo soberano. Y su idea principal dice, no hay una solución posible para acabar con esa violencia, sino destruimos el humanismo como tal, que es la principal causa de la violencia. Y ese humanismo se encuentra absolutamente en todos los lugares de las sociedades humanas. Ese humanismo se encuentra, pues, bueno, voy a decir una monstruosidad, porque es bueno a veces decir monstruosidades, pero el humanismo se encuentra en una institución que lo produce y esa institución, desgraciadamente, se llama la universidad. La universidad y es por eso que se llama universidad, universalismo, humanismo, etcétera, etcétera. La universidad hasta ahora ha sido el gran instrumento de difusión de la violencia hacia los animales, hay que reconocerlo, y creo que hay que acabar con una universidad humanista para crear una universidad antiespecista, por ejemplo, pero ese humanismo está presente en todos los lugares de nuestra sociedad, está presente en las ciencias, de ahí el sacrificio del animal a través de las ciencias, cuando un animal está instrumentalizado por las ciencias biológicas, etcétera, etcétera, pues la ciencia misma habla de animal sacrificado. Es decir, que la idea de sacrificio, que puede parecer una idea puramente religiosa, está en el centro mismo del saber aparentemente más racional. Y sacrificar a un animal es instrumentalizarlo, y después pues matarlo, etcétera. Pero el humanismo está presente en otro sector que juega un papel fundamental en nuestra sociedad, es decir, el derecho. El derecho es un derecho humanista. El derecho en el mundo entero, casi sin excepción, aunque haya algunos avances, considera que hay dos maneras de considerar uh, uh, el derecho. Hay una manera que se aplica a los sujetos, derecho humanista, y otra manera complementaria de esa, pero en realidad totalmente opuesta, que de considerar a otros individuos, y esos otros individuos son los animales, que no pertenecen a la categoría de individuos, de sujetos, pero a la categoría de cosas. Hasta ahora sigue el animal siendo considerado como una cosa, lo que es una tontería profunda. Todo el mundo sabe que el animal no es una cosa y el derecho sigue manteniendo el animal en la categoría de cosa. Es decir, el humanismo está absolutamente por todo y es por eso que la ética animal que defiendo no puede ser eficaz, útil, si no se ataca violentamente. No hay que tener miedo a todas las fuentes del humanismo que son numerosas y que podría seguir citando. Muchísimas gracias, Patrick, por esta tan rica respuesta. Yo también estoy totalmente de acuerdo en la idea de que las universidades son espacios donde muchas veces se racionaliza el sufrimiento de los animales y se les da un sentido y pues gradualmente tendremos que ir deconstruyendo esa tendencia. En este punto ya damos por terminada esta serie de preguntas que te hice. Agradezco profundamente tus palabras y que hayas aceptado esta entrevista y no sé si tengas algunas palabras para los activistas por los animales, la gente que se interesa por este movimiento y para el público en general. Sí, Muchas gracias. pues muchas gracias a ti y a doctora Nelly Lucano por esa invitación. La última cosa que me gustaría decir es que um, si las personas interesadas quieren leer mi último libro, pues lo ofrezco con mucha generosidad en PDF. Lo voy a enviar a la doctora Nelly y te lo voy a enviar a ti, César, en PDF. Así, así que todo lo que acabo de decir está desarrollado, evidentemente, durante unas 200 páginas y ustedes no duden en difundir el PDF a las personas que se lo pidan, porque hay toda una reflexión sobre cómo hacer activismo tomando en cuenta esa esa múltiple dimensión de la cuestión animal y no reducir el activismo a los derechos de los animales, porque hasta ahora
perdón, espero que me perdonen por lo que voy a decir, pero esa reducción de la cuestión animal a los derechos de los animales no ha permitido realmente protegerlos, desgraciadamente. Uh, hay que realmente cambiar la manera con la cual tenemos que pensar la relación de lucha a favor de la cuestión animal. Y hay otro elemento, desgraciadamente, fundamental para mí, es tomar en cuenta no la cuestión de los derechos. La cuestión de los derechos tiene que llegar al final. Nosotros la ponemos al principio. Es una contradicción lógica muy profunda. Tenemos que tomar principalmente al principio la cuestión de lo que yo llamo la agencia animal. Es decir, que todo animal, sin excepción, es un ser que es responsable, dado que sabe que puede actuar sobre su propia existencia. Y eso es la única manera con la cual podemos destruir ese humanismo que considera que solo el humano puede actuar sobre su propia existencia, ¿no? El animal también puede actuar sobre su propia existencia. Y último elemento, acabo de publicar en una revista mexicana que se llama, bueno, olvidado, es una gran revista, un artículo mío daré la referencia en PDF, en el cual desarrollo la cuestión también del sufrimiento animal a partir de los autores que he citado, y me parece interesante también, no también denunciar el sufrimiento animal como tal, porque eso también no sirve para nada en el fondo. Es mejor relacionar el hecho de que el sufrimiento impide al animal precisamente disponer de su agencia propia, lo que es el primer signo de la violencia hacia los animales. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Patrick. Los animales no somos cosas, no somos cosas ni somos comida.